Dice Hebreos capítulo 8, verso 5. El apóstol Pablo, o el escritor de Hebreos, está usando ilustraciones, figuras del Antiguo Testamento y las está contrastando, está haciendo contraste con las del Nuevo Testamento. Y una de las figuras del Antiguo Testamento son los sacerdotes. Y él encuentra una verdad, se le ilumina el corazón con una verdad, y esa verdad lo deja así como admirado de entender que nunca Dios en el Antiguo Testamento mandó algo si no tenía algo en mente para que cumpliera un propósito. Todo lo que Dios mandó antes de que Cristo naciera tenía un propósito en el Antiguo Testamento, incluyendo el sacerdocio establecido en el Antiguo Testamento. Dice Pablo, los sacerdotes sirven como una figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a levantar el tabernáculo, y se le dijo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. El argumento de el escritor es que los sacerdotes del Antiguo Testamento solamente eran como una figura, eran como un símbolo, eran como una señal del sumo sacerdote, el único y el más grande de todos, Jesucristo, que iba a cumplir una función, ya no aquí en el plano terrenal, sino allá, en la presencia de Dios, donde Él iba a llevar a cabo una misión de intercesión, de mediación, de Él buscar la manera de defender nuestra causa ante el Padre. Y todo lo que Dios mandó en el Antiguo Testamento siempre sigue la misma instrucción: cuídate de hacerlo conforme se te ha mostrado, el modelo que se te ha mostrado, síguelo. Y es cuando yo decía el domingo anterior que Dios opera bajo planes, bajo patrones, bajo modelos, bajo diseños. Tú no eres algo hechizo, no eres una ocurrencia, un accidente, una improvisación. No lo eres. No vivas como si lo fueras. No vivas como si lo fueras. Dios planeó tu vida, diseñó, hizo planes sobre ti. Qué lástima que muchas veces nosotros no le prestamos atención al hecho de vivir bajo diseño. Hay un diseño para el hombre, hay un diseño para la mujer, hay un diseño para el matrimonio, hay un diseño para la familia, hay un diseño para la salud, hay un diseño para la economía, hay un diseño para la crianza de los hijos, hay un diseño para nuestro ministerio, hay un diseño para la forma de relacionarnos con la gente que no es creyente, hay un diseño para usar nuestros dones. Así es que uno se arriesga demasiado viviendo fuera de diseño, como personas o como matrimonios o como familias, criando a nuestros hijos fuera de diseño, viviendo en pareja fuera de diseño, haciendo vida personal, individual fuera de diseño. Riesgo, peligro. No debería de ser así. Dios te llama a ti y me llama a mí a que seamos iglesia bajo diseño. Cuídate de hacer todas las cosas, hasta los detalles, conforme te ha sido mostrado. Así es que cuando vivimos la vida ordinaria, común, natural, de todos los días, hablamos de patrones y modelos y diseños. Es cierto, en la costura, ¿se acuerdan de esos patrones de papel?
ahí en la casa hay 50,000 de esos. Pareciera ser como un museo, ¿no? Hay un altero de esos papelitos delgaditos que son patrones o modelos o diseños, ¿verdad? De cómo hacer costura, de cómo hacer vestidos, de cómo hacer cosas. También los arquitectos e ingenieros nos hablan de diseños, de patrones y de modelos. Así es que no debería de ser extraño admitir que la vida se vive bajo modelos y bajo diseños. Porque una receta de cocina es un patrón, es un modelo, es un diseño. Las franquicias operan bajo la idea de diseños, de patrones, de modelos. De tal manera que cuando comas algo aquí en México y en Egipto y en Europa y en Estados Unidos, no exista una enorme diferencia, sino que sean afines, que sea el producto, siga el diseño, el modelo y el patrón. No, es que aquí en México acostumbramos. No me importa lo que acostumbren, haz como yo te lo estoy diciendo. Y escogen a estudiantes o a jovencitos, los condicionan durante algunos días y les enseñan a repetir y a hacer y a seguir la instrucción hasta que lo ejecutan como debe de ser. Seguramente que a muchos les costó trabajo, y yo veo que allí en algún lugar dicen salude al cliente, hola, ¿cómo está? Ahí dice el segundo lugar, al final dígale buen día, que tenga un buen día. Y luego en medio, entre lo primero y lo último, diga esto y sigue esto y lo otro. Porque son modelos, son patrones, son diseños. Dios opera bajo diseños, sea de una construcción como el tabernáculo, o de una construcción como el templo de Salomón, o de la obra de salvación como la de Cristo, o acciones. Por ejemplo, Dios dio instrucciones específicas de cómo tomar Jericó. Dio instrucciones específicas. Durante una semana, 6 días, vas a dar una vuelta en silencio a la ciudad de Jericó. El último y séptimo día vas a dar 7 vueltas, al final de las cuales vas a gritar con todas las fuerzas. Así es que hay instrucciones específicas. ¿Para qué? Para que las cosas se hagan como dice Hebreos. Haz las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado. Es que yo opino, no opines. Es que yo pienso, no pienses. Es que a mí me parece, no, que no te parezca. Es que yo deduzco y saco a conclusión. No deduzcas. Sigue el modelo. Es que yo creo que todas las religiones son buenas. Bueno, es lo que tú crees. Sigue el modelo. En ningún otro hay salvación. Solamente hay un nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, y ese nombre es Jesucristo. Es que yo pienso, no pienses, no opines, no creas, no deduzcas. Dios ha establecido un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. En ningún otro hay salvación. Qué bueno que tienes una religión, pero necesitas a Cristo. Necesitamos a Cristo. ¿Cuántos están conmigo? Así es que cuando nosotros vemos instrucciones tan claras y tan específicas y tan precisas y tan exactas y tan detalladas y tan minuciosas, uno pareciera estar tratando con una persona, con una personalidad divina, bastante como, así, ¿no? Como dicen los gringos, bien picky. O sea, bien así como exigente, bien así como, pero es que Dios ha establecido el modelo y no se dejó a que el hombre saliera, no se dejó oportunidad para que el hombre pusiera sus propias ideas o planes. Dios dio una instrucción específica al profeta y le dijo: voy a sanar a este soldado sirio.
Y esta es la instrucción: dile que se meta 7 veces en el río Jordán. El hombre reaccionó y dijo: yo pienso, yo opino, yo creo, a mí me parece que los ríos de mi país son mucho más limpios y mejores que este río charangas, sucio, en el que tú me estás pidiendo que me meta. Pero no es lo que tú opinas, no es lo que tú digas, no es lo que tú deduzcas o lo que a ti te parezca o lo que a ti, lo que tú quieras razonar. No, es lo que Dios dice. ¿Quieres tu milagro? ¿Quieres tu salvación? ¿Quieres tu matrimonio? ¿Quieres tu familia? ¿Quieres tus hijos? ¿Quieres tu ministerio? ¿Quieres ser la iglesia de Cristo? Hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado. ¿Cómo puedes conocer el modelo si nunca agarramos la Biblia? ¿Cómo podemos entender de modelos si nunca vemos los planos del arquitecto? ¿Con qué va a salir el ingeniero si nunca atiende los planos arquitectónicos, los diseños que le han sido mostrados? ¿Cómo? Pues tenemos mucha gente criando a los hijos como vieron a sus abuelos criar a sus papás. Tenemos a muchos papás criando a sus hijos como vieron a sus propios padres, como vieron a los tíos, como vieron al apellido, a la familia. Así los criaban, así los corregían, así les enseñaban. Y hay gente que aprendió muy bien y son golpeadores como los abuelos, son golpeadores como los papás, son gritones y abusivos como los patrones previos que tuvieron. Nomás examina en tu historia familiar cuántos divorcios, adulterios, infidelidades, tranzas, cuántos negocios ilícitos hubo, y de alguna manera te vas a dar idea de lo que el enemigo pretende buscar cómo acomodar en tu propia generación y en tu propia descendencia. Tú tienes a Cristo, tú tienes la palabra, tú tienes el Espíritu Santo. Jamás tendría por qué el enemigo tratar de encontrar cabida en tus generaciones. Pero ponte abusado, ponte listo, ponte alerta, cierra la puerta. La Biblia dice que el que deja huecos, agujeros o portillos, la serpiente se mete. No podemos nosotros permitirlo. El profeta anunció que en los últimos tiempos se levantaría una generación, y esa generación sería llamada una generación reparadora de portillos, que levantaría las ruinas de las generaciones pasadas. Y yo creo que en el nombre de Cristo el Espíritu de Dios te está diciendo: es tiempo de que tus generaciones cierren huecos y agujeros y puertas que se abrieron. Es tiempo de que tú repares ruinas de tus generaciones pasadas. Es tiempo de que tú levantes y construyas el presente y el futuro de tu nueva historia que has encontrado en Cristo Jesús. Fíjense lo que dice Éxodo 25. Dice Éxodo 25. Éxodo 25. Una vez que da todas las instrucciones de el verso 40, mira, hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Si se recuerdan, es el mismo versículo que acabamos de leer al comienzo. A mí lo que me gusta es el número de veces
que aparece la expresión y Moisés hizo conforme le fue mostrado. Y Moisés hizo conforme le fue mostrado. En ese sentido, vemos que hay un Moisés que está muy atento, está muy alerta, y está pendiente de que las cosas se hagan así como Dios lo ha dicho, como Dios manda, que no sean ocurrencias humanas, que no sean prendidas de foco, que no sean iniciativas personales, deducciones y lógica humana, no sea lo que dirija el accionar nuestro. Hay modelos y hay patrones y hay maneras. Cuídate de hacer todo como se te ha mostrado. Sé hombre como se te ha mostrado en la palabra. Sé esposo, sé padre, sé abuelo, sé ciudadano, sé cristiano como se te ha mostrado. Di la verdad, sé honesto, chambea con ganas, mantente fiel, cuida tu testimonio, habla de Cristo, paga tus deudas, haz tu trabajo. Es el modelo que te ha sido mostrado. Honra a tus padres, cuida de ellos, no los abandones cuando envejezcan. Eso es lo que dice la palabra. Eso es lo que instruye el modelo de varón. De tal manera que el machismo latinoamericano, la autosuficiencia del varón, el hecho de que el varón se excluya de su diseño, nos ha puesto en graves peligros en Latinoamérica, y estamos dejando generaciones a la deriva, sin una identidad clara y sin un modelo preciso para transmitirlo a la siguiente generación. Cuando hablamos de mujer, igualmente, y cuando hablamos de hijos, igualmente, y cuando hablamos de pastores, igualmente, y cuando hablamos de iglesia, igualmente, y cuando hablamos de doctrina, como dice Romanos 6:17, cuídate de guardar las formas. Y la palabra formas es la palabra modelo, el modelo de doctrina en la cual has sido instruido. Romanos 6:17, Primera de Timoteo capítulo 1, Timoteo, sigue la forma de la sana doctrina, porque hay modelo de doctrina. No es ocurrencia, no es algo que se me vino a la mente, no es algo que causa controversia, división, protagonismo. No son doctrinas que el cuerpo de Cristo en general rechaza, pero yo tengo la visión exclusiva, y por un núcleo reducido pretendemos que todo lo demás son una bola de ignorantes, cuando todo el testimonio más allá de ese núcleo pequeño dice: no puede ser eso, no es bíblico eso, no es correcto. Pero yo tengo mi propia revelación particular. ¿Qué le parece? Así es que cuando hablamos de lo que querramos hablar, de individuos, de parejas, de familias, de iglesias, de ministerios, cuando hablamos de mi función, hay un modelo. Es curioso que Jesús instruyó a 500 y les dijo: váyanse al aposento alto y quédense ahí hasta que venga el Espíritu Santo. Eran 500. ¿Por qué eran como 120 solamente los que lo recibieron? ¿Por qué vino el Espíritu Santo sobre 120 si fueron 500 los que recibieron, según el Evangelio, la instrucción? Porque no estamos hechos a seguir instrucciones. Porque yo pienso, porque yo opino, porque ahorita vengo, porque mañana regreso, porque tengo otra cosa que hacer, porque
quédense hasta que venga el Espíritu Santo. Y bueno, se la perdieron 380. Solamente el 25%. Solamente el 25% siguió el modelo, siguió la instrucción, siguió el plan. Vean lo que dice Levíticos 10. Levíticos capítulo 10. Todavía estamos aquí. Diga, diseño. Diga, el modelo de Dios. Diga, Dios opera bajo planes, bajo propósitos, bajo planos, bajo diseños, bajo modelos. Si lo sabe, ¿verdad? No salga con sus cosas. Entonces, dice Levíticos 10: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego. Bueno, eran sacerdotes, podían hacerlo, eran sacerdotes. Dice que sobre el cual pusieron incienso en el incensario y ofrecieron delante de Jehová. ¿Qué ofrecieron? No escucho. Fuego extraño que él nunca les mandó. Es increíble el libro de Levíticos. Dice, estas cucharas se usan para esto, estas vasijas se usan para esto, estas cosas se usan para esto. Mira, en el arca, a la orilla del arca hay unos anillos, y esos anillos se deben de hacer de este material y de esta medida. Y tienes que hacer unas varas para que los anillos crucen para que la vara cruce por los anillos y sean los sacerdotes los que carguen el arca. Y mira, los sacerdotes se tienen que vestir de esta manera. Y cuando vayan a oficiar, tienen que hacerlo de esta manera. Pero a estos señores se les hizo muy fácil ofrecer un fuego que Dios califica como extraño. Pero no solamente califica como extraño, sino que cualifica. Dice, Él nunca les mandó. Nunca fue la instrucción que lo hicieran así. ¿Y qué pasó? Verso 2. Salió fuego. El fuego de Dios. El de a buenas, el de a de veras, el correcto. Salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Óigame, eran los hijos de Aarón, el sumo sacerdote. La figura espiritual más grande en toda esa generación se llamaba Aarón, y a sus hijos se les hizo muy fácil ofrecer un fuego extraño que Dios nunca les mandó. Entonces dijo Moisés a Aarón, ¿qué te dije, carnal? Eran hermanos de carne y sangre. Entonces le dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová, diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. ¿Y cómo se quedó Aarón? Calladito. Llamó Moisés a Misael y sacaron los cuerpos. Entonces Moisés le dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar, los hijos o hermanos de los muertos, no se rapen la cabeza, no se rasguen los vestidos, no den señal de duelo, para que no mueran ustedes también, ni se levante la ira para que no se levante la ira sobre toda la congregación. Es decir, el solo hecho de llorar, el solo hecho de tener un duelo, era como no aceptar que es cosa muy seria no seguir el modelo, y que se puede quebrantar el modelo de Dios y seguir como si nada. Yo me divorcio y me vuelvo a casar, y me divorcio y me vuelvo a casar. ¿Ese es el modelo de Dios?
¿Quiere Dios que alguien se divorcie? Y la respuesta es no. ¿Es el divorcio un pecado imperdonable? Y la respuesta es no. ¿Provoca profundo dolor y heridas el divorcio? Sí. ¿Está condenada una mujer joven que fue víctima e inocente a quedarse sola durante toda su vida? No. ¿O un varón está condenado a quedarse solo? No. Hermano, es que Jesús dice que si se divorcia, después lo platicaremos, para que no lo malentienda. Pero cuando alguien juega con el modelo de Dios, cuando alguien siguiendo sus pasiones, sus deseos, porque no es capaz de ser humilde, de reconocer sus errores, sus metidas de pata, sus equivocaciones, porque se cree él que puede atraer a otras personas, se casa una vez y otra vez. A fin de cuentas, Dios es bueno, Dios es gracia, Dios perdona, Dios esto. ¿Será? Vean lo que dice Primera de Crónicas, capítulo 13. Primer libro de Crónicas, capítulo 13. Dice, verso 5, 13:5, primer libro de Crónicas. Entonces David reunió a todo Israel, desde Sihor de Egipto hasta la entrada de Hamat, para que trajeran el arca de Dios de Kiriat Jeraim. Y subió David con todo Israel a Balaá de Kiriat Jeraim, que está en Judá, para pasar de allí el arca del Señor Dios, que mora entre los querubines, sobre los cuales su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo. Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos, trompetas. Óigame, qué cultazos se pueden hacer fuera del diseño, fuera del modelo. ¿Qué música se puede tocar fuera de diseño? Porque hay habilidad, porque hay destreza, porque hay voz, porque hay genio en las manos. Pero ¿qué es el modelo de Dios de adoración? ¿Cuál es el modelo de Dios de alabanza? ¿Qué es lo que un líder o un músico o un pastor o un maestro debe de hacer? Vean lo que dice aquí. Pero cuando llegaron, verso 9, a la era de Kidón, Usa, uno de ellos, extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-Edom Geteo o Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. David comprendió: algo está mal y no voy a mover un dedo hasta que entienda qué es lo que está mal. ¿Y sabe una cosa? En el capítulo 15, David entiende lo que estaba mal. Dice David, verso 1, David hizo casas y también arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Y entonces David reunió, verso 4, a todos los hijos de Aarón, los descendientes de Aarón, y a los levitas. Miren que hay gente que piensa que todo hay que actualizarlo, que todo hay que contemporizar, que todo hay que modernizarlo.
La verdad es que estamos leyendo un pasaje 450 años después de que Dios dio la instrucción de cómo debía de ser manejada el arca. 450 años después de cómo se tenía que conducir todo en el arca. ¿Cómo la llevas? ¿Cómo la tratas? ¿Cómo la cuidas? ¿Quiénes la manejan? ¿Quiénes la transportan? ¿En qué forma lo hacen? Pero hay gente que piensa que los modelos, pues hay que cambiarlos, hay que actualizarlos. A fin de cuentas. Bueno, vean cómo llegó la luz en el verso 13 a David. Pues por no... A ver. Verso 2. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas. ¿Y quién andaba haciendo Usa? ¿Y quién andaba haciendo otro cuate de ofrecido? Hay mucha gente que es ofrecida y que no entiende. Y con la venia de David los puso así nomás, hasta que le cayó el 20. Deben de ser los levitas, o sea, los sacerdotes, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Verso 13. Pues por no haberlo hecho así nosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según sus ordenanzas. Digo, alguien se puede casar cuando ella ya está embarazada. Está bien que se case. ¿Qué vas a hacer? Pero ese no es el modelo de bendición. Ese no es el modelo de bendición. Desecha a Dios a una pareja que tienen su aventura y salen embarazados. No la desecha. ¿La perdona? Sí. ¿La bendice? Sí. Pero ¿cuál es el modelo de bendición? Aquí está, en la palabra. Cuídate, guárdate, espérate. Honra al hombre de tu vida, honra a la mujer de tu vida. Espérate. Por no haberlo hecho así la primera vez, miren lo que nos está viniendo. Miren lo que nos está pasando. Vean lo que está sucediendo. Y David comprendió la regazón. Es que el arca tenía unos anillos. Y es que una vara cubierta de oro tenía que atravesar esos anillos. Y los levitas tenían que llevar en el hombro la gloria de Dios representada en el arca. El sacerdocio le correspondía y llevar. No cualquier ofrecido que por andarse tropezando los bueyes se ofreció a detenerla. Porque no. Uno dice que estricto, que rígido, que duro, que difícil. Yo prefiero el Nuevo Testamento. ¿Y tú crees que el Nuevo Testamento está más blandito, más pajita? ¿Sí conocen la palabra pajita, no? Dios opera bajo modelos. Vean Primera de Crónicas 29. Con ese terminamos. Primera de Crónicas 29 o 28, no sé cuál sea. Ahorita les digo. Es el 28. Vean el verso 6, 28:6. El Señor me ha dicho, a mí David, Dios me ha dicho: Salomón, tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este ha escogido por hijo y yo le seré a él por padre. Verso 10. Mira pues, hijo Salomón, mira, Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Y vean el verso 11. Y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo, y también el de sus casas, y también el de sus tesorerías, y también los planos de sus aposentos, sus cámaras,
y la casa del propiciatorio. Verso 12. Y también le dio el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios, para las tesorerías de las casas de las cosas santificadas, y también para grupos de los sacerdotes. Planos, diseños, instrucciones. Y todo siguiendo el verso 19. Todas las cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. ¿Cómo estás criando a tus hijos? ¿Cómo los estás instruyendo? ¿Cómo los corriges? ¿Cómo los instruyes? ¿Cómo le vas a la mano? ¿Qué les permites hacer? ¿Cuáles son los límites que estableces? ¿Te gritan? ¿Son chiquitos y te patean? ¿Te hacen berrinches en el mercado? ¿Cómo estás instruyendo a tus hijos? ¿Les dejas que ellos decidan? Al cabo ya son grandes. ¿Los estorbas para que no vivan como les dé su regalada gana? ¿Como les dé su gana? Porque el juicio de Dios vino sobre el gran sumo sacerdote Elí. Y Dios dijo, el juicio ha venido sobre él y sobre toda su descendencia, por cuanto Elí no estorbó a sus hijos. Te caeré gordo, mi hijo, pero aquí el que manda soy yo. Mi niño, yo no quiero ser agradable ni simpático contigo. No estoy en un concurso de simpatía. Yo quiero esto. Si alguien se empecina, se endurece, se revela, se aferra, no te queda más que interceder y clamar y seguir poniendo tus reglas. Pero ten mucho cuidado cómo las estableces. Porque yo me hice a una forma de corte de pelo. Y cuando vi cómo se cortaban el pelo mis hijos, me espanté, me asusté. Pero era porque yo estaba hecho a otra cosa y quise meter a mis hijos. Bueno, no quise, porque pronto me di cuenta que no, que sencillamente el corte de pelo como se lo quisieran hacer no era necesariamente, entre tanto no fuera algo ofensivo, no sé para quién o para Dios, se podían cortar el pelo, dejarse aquí rapo y dejarse pelo aquí arriba. 2, 3 de ustedes tan viejonotes y así andan. El barrio. Así es que diseño, modelo, planes. Así es que cuando venimos al plan de la salvación y vamos a Isaías 53 y vemos como 700 años antes de Cristo el Señor dice, aquí está mi plan, aquí está mi modelo, Isaías. Quiero que tú seas y tengas el privilegio 700 años antes, 740 para ser más específico. Quiero que tú veas el plan. Mi hijo irá a una cruz, será despreciado, desechado, desfigurado. No habrá parecer en él ni hermosura. Lo hemos de ver, pero sin ningún atractivo para desearlo. Herido, molido, llagado, despreciado, desechado. Sus llagas, sus heridas. Jehová cargará sobre él el pecado de todos los hombres. Todos los seres humanos nos descarriamos como ovejas. Isaías, Jehová va a cargar en él el pecado de todos nosotros. Una vez que haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y la mano de Jehová será prosperada abundantemente sobre él. 740 años antes. Pareciera que estaba dibujándolo cuando vemos el Evangelio 770 años después. Pareciera que Isaías
había estado ahí. Y es que Dios le mostró el diseño, le mostró el plan de salvación. Solo la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Solo la sangre de Jesucristo arranca de raíz el pecado de los hombres. Solo Jesucristo puede salvar al hombre. No más. Si hay alguien aquí que tiene religión, qué bueno que la tenga. La religión no lo va a meter al cielo. El cielo nunca va a preguntar, ¿tú de qué religión eras en la tierra? El cielo sí va a preguntar, yo envié a mi hijo a la tierra, ¿qué hiciste? ¿Qué respuesta diste a mi hijo en la tierra? ¿Le recibiste? ¿Lo aceptaste? ¿Le abriste el corazón? ¿Lo amaste? ¿Seguiste sus pasos? Si hay alguien que no tiene a Cristo, no lo posponga tanto. Entréguese al Señor Jesús. Recíbalo, acéptelo. Esta mañana algunos van a descender a las aguas del bautismo porque han descubierto 3 verdades importantísimas. Número 1, la muerte de Cristo. Número 2, la sepultura de Cristo. Y número 3, la resurrección de Cristo. Esa gran victoria del Evangelio la abrazamos y por eso nos bautizamos. Define tu postura ante Cristo, porque hoy te dejo sin excusa para el día en que tengas que presentarte delante de Dios. ¿Has escuchado esto? Ya no hay excusa. Él te ama, Él te recibe, Él te perdona. Y como si Él rogara por medio de mí, yo te ruego, reconcíliate con Dios. Como dicen en algunas partes, ponte a cuentas con Dios. Ponte a cuentas. Él te ama y te perdona. ¿Cuántos de ustedes tienen que revisar el modelo? ¿Por qué será que Dios dice, no dejes de congregarte? ¿No será que un chico rato de estos, un domingo como este, puedes escuchar algo que cambie tu vida? ¿Puedes escuchar algo que el Espíritu Santo use para traer algo nuevo a tu caminar como cristiano, o como esposo, o como mujer? En un descuido, y sí. Tu vida cristiana no depende de estar aquí, depende del lunes, del martes, de lo que hagas todos los días. Pero la Biblia ordena congregarnos. ¿Cuántos dan gracias a Dios por el modelo, el patrón de Dios para la salvación? ¿Quién se le podía haber ocurrido que Dios mismo viniera y se pusiera en esta condición? ¿A quién? Toda la mitología griega, toda la mitología romana, la combinación de los dos, greco-romana, el paganismo de otras culturas, jamás se les hubiera ocurrido ni esperar eso entre los griegos y los romanos, que los dioses convivieran con los hombres. Jamás. Más bien los césares y los emperadores se autonombraban dioses y querían que se les reconociera así. Solamente el Evangelio nos muestra la gran verdad. De tal manera amó Dios al mundo, que envió y dio a su Hijo unigénito. Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria,
como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, y de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia, y en Él estamos completos, como decía Víctor el miércoles, en Él estamos cumplidos y completos, sin que nada, absolutamente nada, nos falte. No hagas tu salvación a 3/4. Tu salvación es 100% completada en Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, me obligo a revisar el diseño tuyo en la palabra para hacer todas las cosas conforme al modelo de iglesia y de ministerio y de pastorado, de liderazgo y de todo lo que tú quieres para la iglesia. Perdónanos, Señor. Perdónanos cada vez que no hemos seguido el modelo. Perdónanos. Perdónanos cuando hemos ministrado sin que nuestras vidas estén preparadas como el modelo lo requiere. Tú has dicho, Señor, santifícate porque haré grandes cosas. Prepárate. Perdónanos, Señor. Perdónanos por llevar a cabo diseños surgidos de la costumbre, de la cultura, de la tradición, de la imitación y no de tu palabra. Perdónanos. Yo quiero ser el padre, el esposo. Quiero ser el siervo tuyo, el pastor. Quiero ser el hijo de Dios que debo ser. Muéstrame en tu palabra cada diseño. Permíteme compartirlo con tu pueblo. Hablar del diseño tuyo para cada área de la vida. Te damos gracias en esta mañana. Gracias en este día. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Dios tenga de ti misericordia. Que el Señor ponga en ti paz. Bendito seas en tu entrada, en tu salida, en el campo, en la ciudad, al acostarte, al levantarte. Bendito sea el trabajo de tus manos. Bendito sea el fruto del vientre de tus hijos. Bendita sea tu alacena. Bendita sea el fruto de la tierra. Que cuando nos volvamos a encontrar, testifiques que el enemigo vino contra ti por un camino y salió huyendo por 7 caminos de delante de ti. Y viste la gloria y el poder de Dios manifestarse porque seguiste el modelo de Dios. Porque usaste el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Porque confiaste en la palabra de Dios para cada situación. Que Dios bendiga a su pueblo. Alguien dice amén. Bendiciones a todos.